Pues mira, hay un guionista francés, Pierre Christine, es una auténtica institución en el mundo del cómic, y con él comparto la pasión por el vino y por la buena mesa, y durante muchos años hicimos intercambios. Nos mandábamos vinos y delicatessen el uno al otro. Y sí que en algún momento le envié Valdeorras, pero ahora que conozco un poco más, sí que me gustaría compartir con él alguno de los... Por ejemplo, sé que no probó ninguno sobre Elías, entonces estoy convencido que le encantaría. Pues la idea es presentar precisamente la comarca como tal, es decir, como un espacio geográfico con sus señas artísticas, culturales, pero siempre digamos con un entretejido que nos muestre la presencia constante, claro, que tiene el vino en la zona, y cómo eso, pues bueno, acaba condicionando la realidad de la comarca. Lo que hablábamos, el vino al final tiene una relación muy fuerte con esa forma, pues bueno, epicúrea de sentir la vida, sensorial, y se relaciona, pero vamos, directamente con otras formas de gozar, ¿no? Con la vista, con las luces, y mi intención es conseguir hacer un cuaderno de viaje donde yo transmita mi propia experiencia como paseante de la comarca, para que los que la lean, por un lado, sientan el deseo de conocer la zona por la propia belleza, pero además despertárselo sobre todo sensorialmente también a través del vino y de toda la cultura del vino. A mí me parece realmente fantástica, ¿no? Y tiene muchos puntos de contacto con los procesos de creación artística, yo creo. Pues ese punto que es necesario de obsesión, de convicción absoluta en lo que estás haciendo, y a mí algo que me fascina, que es la inevitable participación del azar. Es decir, ningún creador, y yo creo que esa es la diferencia básica cuando entramos en esa discusión con la artesanía, un creador no puede prever cuál va a ser el resultado final de la obra que está emprendiendo, por mucho que controle técnicas y por mucho que tenga experiencia acumulada. Y yo, después de todas estas visitas a las bodegas, de ver a la gente como la pasión con la que lo vive, y era un elemento constante en la conversación, el azar. Es decir, sí, controlamos hasta aquí, pero recuerdo uno de los enólogos que decía: todas las mañanas según entro vengo a estas dos cubas en concreto, que son las que me preocupan, a hacer la primera prueba, la primera cata, para detectar si algo se ha escapado ya y tal. Bueno, eso es fantástico, ¿no? Esa sensación de estar siempre en un equilibrio inestable, que te puede llevar a la obra maestra o, bueno, al desastre. Fíjate, en ese sentido, menos directo de lo que yo llegaba a pensar. Por ejemplo, sé que puede sonar casi a pecado, pero reconozco, yo no sabía que la uva mencía era blanca, lo que es la pulpa, ¿no? Y que el color, que por otro lado es tan intenso en los mencías,
lo da exclusivamente la piel de la uva, ¿no? Yo pensaba que esa relación era mucho más directa, incluso en la cabeza me imaginaba que hasta habría una relación casi con los propios suelos, ¿no? Y al final, pues bueno, también vas conociendo y vas viendo, y Jorge, el director técnico de la DO, ¿no? me explicaba pues los suelos que hay aquí, los suelos graníticos, los suelos arcillosos, los suelos sobre todo los pizarrosos, y bueno, al final los vinos y el color que muestran cuando los vemos en la copa, pues en realidad son colores, iba a decir, colores propios ya que incluso se enajenan del propio entorno, pero cosas como que esa palidez que se busca en los vinos blancos y que mi aproximación a esos colores viene por el lado del puro goce cromático, y yo algunas veces, viendo algunos de los vinos, les comentaba, oh, pero este es precioso porque tenía un amarillo mucho más cargado y tal, y dice, no, pero el bebedor de Godello está acostumbrado a que sea más pálido, que sea un amarillo más... A mí eso es una asignatura en la que tengo que profundizar, porque me sigue pudiendo el goce cromático, ¿no? Entonces, descubrir variedades de destellos, pero evidentemente hay un punto que es eso, visualmente muy sensual. En los blancos, evidentemente, esas tonalidades o doradas o verdosas y esos reflejos tan brillantes, y después en las mencías o en las garnachas que hay por aquí, bueno, esos púrpuras intensos, ¿no? que son fascinantes. Sí, es que vamos, es un vaso comunicante, es imposible para alguien que tiene una relación cotidiana, constante con el color, no disfrutar de esos componentes también de los vinos. Y después, ya puestos en relación con el paisaje, bueno, una pena que hoy la luz no arranque colores más intensos, pero incluso así en un día gris, bueno, la riqueza de ocres, de amarillos, de naranjas, de púrpuras es magnífica. Yo creo que he viajado sin brújula, y en realidad ahora, a estas alturas que llevo más de 30 años emborronando telas y papeles, lo que puedo hacer es una especie de mapa como aquellos mapas medievales, que en realidad eran más una aproximación mental que una realidad geográfica. Y yo ahora cuando contemplo así hace poco, hay una exposición retrospectiva en Santiago sobre mi obra, y preparándola tenía esa sensación de estar justo eso, delante de un mapa troceado, una especie de puzzle que podía ir componiendo, pero incluso con la sensación de que muchas de esas piezas podría colocarlas en otro rincón del mapa. Con eso quiero decir que ese hilo cronológico que muchas veces también le da consistencia a la carrera de un creador, en mi caso no es tan claro. En mi caso sí que hay unas ciertas vías, pero creo que ha sido más una trayectoria explosiva de ir en muchas direcciones diferentes. Y al final hay elementos sí, que aparecen como ciertas constantes. Creo que mi obra, sin haberlo buscado expresamente,
está empapada de galleguidad, en el sentido de que, bueno, tiene unas luces, unos registros cromáticos, incluso saliendo ya de lo estrictamente visual, yendo ya incluso a las propias historias, bueno, un cierto punto de esfumino, de esa matización que se va dando en los planos, en nuestro paisaje, y esa presencia constante de brumas y de nieblas, que bueno, que hacen que a veces ese estereotipo que tienen de los gallegos, de que todo nos parece relativo, es decir, los contornos no los vemos tan claros y tan nítidos como los puede ver un mediterráneo. Yo creo que eso acaba empapando toda nuestra vida. En ese sentido creo que también está presente en mi obra. Y después hay otro elemento fundamental, que es la presencia del mar, que incluso tardé en ser consciente de con qué frecuencia aparecía en mis imágenes y en mis historias. Creo que esos son los lindes así más físicos de ese universo mío. Y a nivel, pues bueno, más interior, yo creo que mi obra es básicamente, antes lo decía, epicúrea, es decir, incluso cuando estoy tocando temas que podrían ser considerados dramáticos, pero me gusta entender la parte sobrecogedora y fascinante que es la vida en sí, ¿no? Incluso en, ya digo, en momentos duros. Y su parte eso epicúrea de disfrute de todo, sea un paisaje, sea una bebida, sea una comida, sea un rato de conversación con alguien al que quieres o que es interesante, y todo eso tejido cada vez más, lo tengo más claro, de un humanismo militante. Es decir, cada vez me convenzo más de que si puedo tener un leitmotiv para hacer lo que hago, es justo eso, entender a los que están a mi alrededor, entenderme un poco mejor a mí mismo e intentar comunicar, compartir y entender eso, este universo en el que hemos coincidido, bueno, de la mejor manera posible y eso, disfrutando, ¿no?, de este milagro que supone el estar vivos. Y al final, eso, no es por ponerme demasiado filosófico con el asunto, pero es que el vino me parece un acompañante magnífico para todos esos momentos y todas esas reflexiones. Ahí básicamente yo soy defensor bueno, llamémosle de la técnica. Hay una cuestión clara, es necesario eso que llamamos inspiración, ese momento feliz en el que las ideas encajan, etcétera, etcétera. Pero después hagas lo que hagas, seas un futbolista, seas el guitarrista de un grupo heavy, seas un vinatero o seas un pintor, un dibujante, para llevar esas ideas a buen puerto y sobre todo para hacerlas comprensibles y atractivas a los demás, que básicamente es ese acto de comunicación el que nos mueve a todos, necesitas manejar una serie de técnicas. No quiere decir que solo haya una forma de hacer las cosas,
y que por tanto tengo una idea academicista de estos procesos, ni mucho menos, pero sí que tienes que saber qué es lo que quieres meter, sea en la botella, sea en la viñeta o sea en el CD, y una vez que sabes lo que quieres meter, tienes que aprender a cómo meterlo. En mi caso, yo creo que he ido adaptando precisamente esos dos componentes. En general, creo que donde me siento más cómodo, donde pienso que soy más eficaz y que consigo los mejores resultados, es cuando intento personalizar el elemento central de esa imagen. Yo creo que en mi carrera durante mucho tiempo eso estuvo muy focalizado en los seres humanos, y pienso que eran las cosas que inicialmente la crítica más valoraba y que siempre se comentaba, que mis personajes tenían mucho carácter propio, capacidad expresiva, muchos matices de personalidad y de carácter, y creo que al final incluso he conseguido llevarlo también a lo estrictamente escenográfico, y creo que bueno, mis espacios urbanos, mis paisajes, al final han ido consiguiendo tener coherencia también con esos personajes, y a mí me funciona para la manera en la que a mí me gusta transmitir. Y si bien en el caso de las personas es fácilmente comprensible, creo que también que con el paisaje y con el entorno urbano se puede ser emocional. Puedes llegar a emocionar a un lector, a un espectador, eligiendo un punto de vista, un tiro de cámara, un determinado juego cromático. No estoy seguro, era Truffaut el que decía que un travelling era una cuestión ideológica. Pues creo que es aplicable a prácticamente todo lo que hacemos a nivel de vista. ¿Qué pasa? Que no creo que eso sea un axioma, una verdad incontestable. Quiero decir, hay gente que consigue expresarse con plenitud renunciando a todo eso, con una estructura racionalista, fría, absolutamente cerebral y pensada. No es mi registro. Yo me muevo en lo emocional y necesito emocionarme cuando lo estoy haciendo, y necesito ver que emociono al que recibe el mensaje. Admiro a grandes artistas que hacen pensar y que lo que buscan es esa reflexión cuasi filosófica, pero yo lo que me hace sentir tranquilo cuando me meto en cama es si tengo la sensación de que he conseguido emocionar al que tenía delante. Hombre, muchas de ellas huelen a mar, muchísimas de ellas huelen a mar. Hay historias que transcurren, aunque no sea eso físicamente, dibujo tras dibujo, imagen tras imagen, en ese espacio marítimo, pero muchas de ellas huelen a yodo, y yo creo que otras muchas, fíjate, es ese juego magnífico que podemos tener en Galicia. Huelen a brezal, a tojeira, es casi un
una sensación de infancia, de montes de Terra de Lugo y esa sensación, bueno, fíjate, son olores muy distintos, pero que a mí al final me funcionan concurrentes. Podría ser eso, olores de verano relacionados con los brezos, con los tojos, con las xestas, y en invierno podrían ser olores de musgo, de carballeira y de montaña, pues casi como de día como el que tenemos hoy. El sabor, ay, eso, fíjate, ahí me resulta más complejo el identificar sabores. Supongo que podrían ser sabores a nueces. A nuez. Estaba jugando un poco a hacer un planteamiento casi de sinestesia, ¿no? De manera automática, sin reflexionar mucho, qué sabor me venía, haciendo pasar imágenes mías por delante, y me vino sabor a frutos secos, a nuez, a avellana, y fíjate, ahí estarían acompañados de taninos. Sí, creo que mi obra en general se aproximaría más a los tintos que a los blancos. Sí, sobre todo, bueno, ya te digo, tintos mencías ya de barrica y mencías ya con un poco de madurez, mezclas sublimes de mencías y garnachas, y sí que lo encontraría, pero clarísimamente. Está muy bien esta entrevista porque me está ayudando a clarificar incluso asuntos propios. Sí, acabo de ser consciente de estos elementos que bueno, cobran una nueva dimensión a partir de ahora. Me ha parecido fascinante y claro, eso supongo que sería extensible a prácticamente cualquier otro vino, ¿no? Pero el haber tenido la oportunidad de conocer el proceso completo, de incluso ver cómo cada bodeguero, cómo cada vinatero concibe, persigue su objetivo, ver cómo escogen el emplazamiento de sus viñas, con el orgullo con el que las cuidan y las miman, y cómo acarician en un momento determinado. A mí me emocionaba en la primera visita que hicimos, que era en plena vendimia, ver prácticamente a todos, como algunos de los vagos que aún quedaban en las vides, cómo los cogían con una ternura especial y con un orgullo, ¿no? Y después entender cómo todo eso, el paisaje, ese amor del propietario, tal, acaba efectivamente metido en una botella y conformando un universo. No recuerdo quién fue el que lo decía, igual hasta fue el propio Jorge, pero que me pareció una frase excelente, y era que un buen vino tenía que hacer recordar. Bueno, cuando lo escuché dije, esto es poesía en estado puro, pero aparte es una verdad como un templo. ¿Qué pasa? Que el recuerdo, hay recuerdos que son notariales,
Es decir, que efectivamente lo que nos traen es la recuperación de un hecho comprobado y hasta que podríamos decir documentado, pero hay una parte tremenda de nuestra memoria que es una reelaboración, pero que recuerdo también, es decir, por mucho que se haya ido alterando a lo largo del tiempo, y yo creo que ese es el universo que hay dentro de una botella.